Bueno, estaba dando un par de minutos de espera. Muy buenas noches, estimadas, estimados aprendices. ¿Cómo están ustedes? Esta es la tercera sesión en línea del curso de Atención Integral de Urgencias a Víctimas de Ataque con Agentes Químicos. Les recuerdo que yo soy José Mauricio Hernández Sarmiento, médico de profesión, quien figuro como el instructor de este curso y estoy aquí acompañándolos en el desarrollo del mismo. Vamos a iniciar entonces la tercera sesión en línea de este curso. En la primera sesión en línea, en la primera semana, vimos básicamente las normas y las leyes que tienen que ver con el restablecimiento de derechos de las personas que son atacadas o víctimas de un ataque con agente químico. En la segunda semana vimos el protocolo de atención médica básico, tanto prehospitalario como en el servicio de urgencias, y también repasamos algunos conceptos básicos para el manejo mejor de los elementos de material probatorio. Hoy estamos en esta tercera semana y esta tercera semana tiene como tema principal los primeros auxilios psicológicos y el apoyo sociofamiliar. Este tema de esta tercera semana. Le recuerdo las fechas del curso. El curso de Atención Integral de Urgencias a Víctimas de Ataque con Agentes Químicos se inició el 1 de octubre del 2025 y terminará el 5 de noviembre. Sin embargo, recuerden, lo he dicho en todas las sesiones en línea, que en estos cursos de formación complementaria, la entrega de las evidencias puede ser tardía o adelantada. Así que si tienen evidencias que no han realizado la primera o la segunda semana, o si por el contrario quieren avanzar con las evidencias ya de la cuarta semana, las pueden enviar todas hasta las 12 de la noche del día 3 de noviembre, con el fin de el día 4 calificar todas las evidencias que están pendientes y el día 5 notificar al SENA antes del mediodía las personas que cumplieron con los requisitos y pueden obtener el certificado correspondiente. Esta tercera semana con el tema, ya les conté, a primeros auxilios psicológicos y apoyo sociofamiliar, se inició el 16 de octubre y terminará el próximo 23 de octubre. Así que bienvenidos pues a esta tercera semana. ¿Cuáles son los resultados de aprendizaje para esta tercera semana? Los resultados de aprendizaje son, primero, generar una relación con situaciones reales en las cuales se tenga que abordar el manejo psicológico de las víctimas y se evite la revictimización de acuerdo con el protocolo establecido. Mm, Vamos a revisar, digamos, cuál es la actitud, cuáles son las preguntas, cuál es la mejor forma para acercarse a una persona que ha sido víctima de ataque con agente químico y brindarle esos primeros auxilios psicológicos. Recuerden que entre más rápido se puedan ofrecer esos primeros auxilios psicológicos, la persona tendrá más oportunidad de recuperarse, tendrá la oportunidad también de evitar secuelas de tipo psicológico por este hecho y su recuperación, junto con el apoyo familiar, puede ir mucho más rápido. El segundo resultado de aprendizaje es aplicar los primeros auxilios psicológicos teniendo en cuenta la guía de atención y la normatividad vigente. La plataforma, ustedes ya seguramente lo han visto y lo han leído, trae un protocolo nacional para la aplicación de primeros auxilios psicológicos. Los primeros auxilios psicológicos en realidad son una gran enseñanza, no solo para el manejo de este tipo de víctimas, porque nosotros podemos encontrarnos con nuestro ejercicio de salud con víctimas de diferentes tipos de violencia, en las cuales estos primeros auxilios psicológicos pues cobran una importancia mayor y los podemos aplicar en muchos tipos de violencia. Así que
esto que vamos a aprender hoy, que vamos a repasar, en realidad nos puede ayudar en muchísimos escenarios. ¿Cuáles son entonces las evidencias de esta semana? Las dos evidencias que son calificables. Vuelvo a repetir que cada semana en realidad son dos evidencias calificables. Si ustedes tienen pendiente las evidencias de la primera semana, no las pudieron adelantar, que era un cuestionario y un mapa mental, o tienen algún retraso en esas, las pueden enviar. Si tienen evidencias pendientes de la segunda semana, que también fue un cuestionario, no lo han resuelto, por ejemplo, o un estudio de caso, creo que era el estudio de caso de Rosa, en la página 9 de la guía. Si lo tienen pendiente, igual lo pueden resolver y lo pueden enviar. Y este será tenido en cuenta, con tal de que lo envíen hasta antes de las 12 de la noche del día 3 de noviembre, esas evidencias se tendrán en cuenta. Entonces, las dos evidencias para esta semana son, primero, un foro sobre el manejo psicológico de las víctimas por agentes químicos. Ser víctima de una agresión por agente químico se considera un evento traumático que desencadena una serie de reacciones de estrés agudo con manifestaciones físicas, cognitivas, emocionales y conductuales. Es por este motivo que los profesionales de la salud deben estar preparados para brindar primeros auxilios psicológicos y evitar así cualquier tipo de revictimización. Eso lo vamos a ver enseguida. ¿Cómo evitamos hacer comentarios o tomar decisiones que pueden revictimizar a esa persona que ha sido atacada con un agente químico, ¿no? Por consiguiente, para esta evidencia es preciso revisar el material de formación, primeros auxilios psicológicos y apoyo sociofamiliar, haciendo énfasis en los primeros auxilios psicológicos y luego generar una discusión en el foro temático con relación a situaciones reales en las cuales se tenga que abordar el manejo psicológico de las víctimas y se evite su revictimización. Recuerden que el debate es muy importante, por lo que luego de su intervención en el foro es interesante que se dé a la tarea de leer la participación que han tenido sus compañeros y dentro de un ambiente de cordialidad, respetando las normas de etiqueta, se comenten la participación de al menos dos compañeros en forma reflexiva y crítica. Entonces, esta es la primera evidencia, un foro en el cual, además de opinar sobre el tema, vamos a dar respuesta a las opiniones que han consignado dos de nuestros compañeros. Esa es la primera evidencia. Y la segunda evidencia es un cuestionario sobre la atención a las víctimas por agentes químicos. Para esta evidencia es preciso revisar el material de formación, primeros auxilios psicológicos y apoyo sociofamiliar. La atención integral a las víctimas de ataque con agentes químicos incluye la atención psicológica y sociofamiliar. Es importante tener claras las acciones a realizar teniendo en cuenta el momento de atención a las víctimas. Recuerden que este tipo de cuestionarios pues ya los trae la plataforma, sencillamente ustedes dan clic para iniciar, van resolviendo el cuestionario y la misma plataforma termina, por supuesto, calificando el cuestionario. Entonces hay que darle clic, iniciar el cuestionario, resolverlo y la plataforma les da una segunda opción si es que en la primera no lo aprueban. En la segunda opción, la plataforma le muestra a uno los errores que cometió, entonces realmente se hace sencillo hacerlo la segunda vez y aprobarlo. Así que espero que estoy mirando que parece que hay problemas con la conexión. Ya, ya estamos conectados nuevamente. Me está fallando un poquitico el internet. Ya lo solucionamos. Muchas gracias.
Bien, ¿cuáles son los conceptos importantes para recordar en esta tercera semana en la que estamos viendo los primeros auxilios psicológicos? Una atención en salud mental que inicie prontamente, que reconozca a las víctimas como sujetos de derecho, que las acompañen al proceso de reconocerse y que les brinde herramientas para lidiar con el día a día después del trauma, es lo que permitirá que las víctimas puedan restablecer su equilibrio emocional, construir resiliencia y llevar adelante un nuevo proyecto de vida. De lo contrario, tendrán menos posibilidades de afrontar el estrés agudo y el posible estrés postraumático, lo que puede hacer que los síntomas se conviertan en mucho más lesivos emocionalmente. Ser víctima de una agresión por agente químico se considera un evento traumático que desencadena una serie de reacciones de estrés agudo con manifestaciones físicas, cognitivas, emocionales y conductuales. Del proceso de adaptación que tenga la víctima y su familia a esta nueva situación va a depender su capacidad para volver a reintegrarse a la sociedad y tener una adecuada salud mental posterior a la situación traumática. Para favorecer este proceso de adaptación se requiere de intervenciones en salud mental en cada una de las etapas del proceso de atención. Estas intervenciones pueden ser o no especializadas con la aplicación de los primeros auxilios psicológicos y especializadas a posteriori a través de la atención de un equipo interdisciplinario en salud mental. Con la realización de estas intervenciones también se disminuye la probabilidad de trastornos de salud mental, tales como el trastorno de estrés postraumático, la depresión, la ansiedad, el consumo de sustancias psicoactivas, entre otros. Vamos a ver, perdón que estoy quito sin voz, vamos a ver cómo son esos primeros auxilios psicológicos, cuáles recomendaciones tengo en el protocolo para hacer o no hacer en el tema de los primeros auxilios psicológicos. Entonces, lo primero, se dice pronto, pero no es tan fácil lograrlo, es actuar con serenidad transmitiendo calma. Un ataque de estos pues genera muchísima tensión, muchísima ansiedad. La persona que es víctima puede entrar en un choque nervioso y puede generarse un estrés agudo. Por lo general, este es un momento en el cual la persona que es víctima siente un gran temor por su propia seguridad, siente temor por las personas cercanas y tiene la intención de salir corriendo, como de refugiarse, de huir. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta si queremos brindar estos primeros auxilios psicológicos es actuar con serenidad, transmitiendo calma. Lo digo, no es fácil, no es, pero para eso nos preparamos, para actuar con serenidad y transmitir cierta calma. Vamos a generar cierta privacidad, creando una atmósfera de confianza y confidencialidad, respetando la dignidad de la persona que ha sido víctima. Entonces yo puedo acercarme a esa persona y tratar de buscar un refugio. Recuerden el caso de Rosa la semana pasada, en la cual una señora de un almacén le dio cabida. Eso me parece que está muy bien, eso generó cierta privacidad, la señora, digamos, la protegió y llamó para que vinieran a rescatarlo. Pero si yo me encuentro con un caso de estos en la calle y tomo la decisión porque me siento comprometido y preparado para brindar esos primeros auxilios psicológicos, pues yo puedo generar cierta privacidad creando una atmósfera de confianza y confidencialidad, respetando la dignidad personal de la persona que ha sido atacada con el ácido. Debemos llegar y presentarnos, saludar, decir, buenas, yo, señora, venga, yo le voy a ayudar, yo me llamo Mauricio Hernández, soy enfermero, soy APH, soy trabajador social, soy mecánico, soy eh, empleado de la empresa que está allí, yo soy la dueña de este almacén, en fin, acercarnos, saludar y presentarnos diciendo el nombre nuestro. Yo soy Mauricio, soy médico, soy Mauricio, soy enfermero,
yo soy Mauricio, soy repartidor de Rappi, lo que, lo que sea, pero si estoy decidido a brindar esos primeros auxilios psicológicos, pues me debo acercar bajo esas premisas, manteniendo la calma, generando un ambiente de privacidad y presentándome con mi nombre y mi dirección. Yo le voy a decir, señora, yo la voy a ayudar, tranquila, vamos a mirar cómo llamamos a la policía, cómo llamamos a sus familiares, cómo llamamos al hospital para que vengan a atenderla, porque si nos acercamos y empezamos de pronto a tomar decisiones o a realizar actuaciones sin haberle dicho a la persona cuál es nuestra intención, ella puede sentir también desconfianza y se puede alejar. Entonces, señora, ¿cómo le va? ¿Qué le pasó? Yo me llamo Mauricio, soy médico, tranquila que la voy a ayudar y vamos a mirar cómo vamos a resolver lo que le está afectando. Identificar con la víctima qué es lo que más le afecta, si el dolor de la quemadura, el miedo, la ansiedad, el temor que el victimario regrese, el temor que sea atacado un familiar. Yo puedo pensar que lo más peligroso es que el victimario esté cerca o que la quemadura le está produciendo mucho dolor, pero de pronto era un líquido que no está generando dolor y ella está sintiendo otras cosas. Entonces, yo le voy a preguntar a la víctima qué es lo que más le afecta. ¿Está sintiendo mucho dolor? ¿Tiene miedo? ¿Quiere salir corriendo? ¿Necesita hacer una llamada? Bueno, la persona tiene derecho a explicarme realmente cuál es lo que más le afecta en ese momento. Si el miedo, las ganas de huir o el dolor que realmente está sintiendo a nivel físico por la quemadura. Y yo se lo voy a preguntar, yo no voy a tomar una decisión y pensar, no, ella lo que pasa es que le está doliendo, ella lo que pasa es que quiere huir, ella lo que pasa es que se quiere esconder. No, voy a preguntarle, señora, mm, ¿qué es lo que más le afecta? ¿Cómo le puedo empezar a ayudar? ¿Cierto? La solución al problema debe ser en consenso con la víctima. No, por favor, empiece a lavarme, me está doliendo mucho la quemadura. No, necesito mirar qué pasó con mi hija que estaba conmigo y se fue persiguiendo al agresor. Entonces yo la voy a ayudar a ubicar a la hija porque eso es lo que más la está angustiando. No, yo necesito llamar a mi casa, necesito llamar a mi esposo, a mi hijo, eh, y hay que llegar a un acuerdo sobre qué es lo que más le está produciendo ansiedad al paciente o a la paciente y cómo lo vamos a resolver. Si lo vamos a resolver con una llamada, si lo vamos a resolver yendo a buscar a la hija que de pronto salió corriendo, si lo vamos a resolver escondiéndonos porque sentimos que el agresor está cerca y puede haber un segundo ataque. Hablar con amabilidad y delicadeza, siempre siendo empáticos y saber que el grado de estrés por el que está pasando la víctima es muy alto. Entonces voy a hablar con amabilidad, voy a saludar, voy a presentarme, voy a llegar a un acuerdo con la paciente y voy a generar, digamos, cierto grado de privacidad. Esos son como los primeros pasos, ¿no? Ganar la confianza, tener un tono de voz modulado, no llegar gritando, no llegar hablando con improperios, no, ese hijo de tanta que la tranquila, no se preocupe que ese hijo de tanta lo vamos a, no, nada, no puedo llegar yo con agresividad, yo tengo que llegar con una voz calmada, con un tono de voz pausado, con cierta proximidad física, que a ella le genere confianza y le ayude a descargar su angustia y sus sentimientos. Debo tener presente, pues, en realidad como la cultura, la edad y el género de la persona que ha sido víctima. No será lo mismo si yo me acerco a un paciente joven a ayudarle o si me acerco a un paciente mayor a ayudarle.
dependiendo del paciente, pues yo podré comportarme de una u otra forma. Evitar siempre hacer preguntas que usted qué hizo, por qué la atacaron, eh, qué fue lo que pasó, usted por qué recibió ese ataque, qué le hizo a esa persona, por qué la atacó. Ese tipo de comentarios son comentarios que pueden revictimizar a la persona y pueden generarle más dolor y rechazo a ese apoyo inicial que le estamos brindando en los primeros auxilios psicológicos. Tampoco debemos decir, tranquila, que no fue nada, pues minimizar el dolor, la angustia que está sintiendo y tratar de decirle que no, que no se puede quejar, que no tiene derecho a gritar. No, esta persona que ha sido víctima de este tipo de ataques sí tiene derecho a estar ansiosa, a gritar, a tener miedo. Y yo no le puedo decir que no lo haga, que no pasó nada. Y esas preguntas de revictimización, esas preguntas que, que hizo usted para que la atacaran o por qué la atacaron o quién, empezar a preguntar quién era él y por qué la atacó, no, esas preguntas en realidad revictimizan al paciente. Tener paciencia con esta víctima y evaluar si ella quiere hablar o no quiere hablar, porque quizás nosotros queremos sacarle información y esperamos que nos diga algo, pero de pronto la persona se encuentra en un choque que no le permite hablar y no quiere hablar. Entonces, probablemente lo que yo tenga que hacer en este momento es escucharla y tratar de seguir las peticiones que me está haciendo. Si la víctima me pide ubicar rápidamente a un familiar o una persona allegada, pues le debo colaborar, debo servir de puente, de enlace para que ella se pueda comunicar con su familia. De pronto yo debo evaluar el estado de la paciente y saber si es más prioritario el contacto inicial con la familia o el contacto inicial con los servicios de urgencia. Pero ambas cosas se pueden hacer. Yo puedo ayudarle a la paciente a contactar con el familiar que me está pidiendo porque ella necesita informarlo y puedo ayudar también a la paciente a que nos comuniquemos con el servicio de urgencias para que lleguen rápidamente a prestarle los primeros auxilios. En la medida en el que yo acompañe ese primer proceso de atención de los primeros auxilios psicológicos, hasta que la llevo a un hospital o hasta que llegan los primeros respondientes, los APHs o la ambulancia con el personal de enfermería, yo también debo servir de puente, de enlace para comunicar la información que yo he recolectado hasta el momento en el que llegan y pasársela a esas personas que llegan a atenderla o a esos familiares. Entonces, yo debo ser en realidad un enlace, un apoyo, un puente que, que se una tanto con la red de atención prehospitalaria que llegue a prestar el servicio, como con los familiares o también incluso con las fuerzas del orden, la policía o la fiscalía que lleguen hasta allí. Esas son las principales cosas que debo hacer. Repasémoslas rápidamente. Mantener la calma y la serenidad, generar cierta privacidad, presentarme y exponerle cuáles son mis intenciones, escuchar a la víctima que me indique cuáles son sus prioridades, llegar a un acuerdo para solucionarlas. Me está doliendo mucho, necesito empezar a lavarme, listo, vamos a lavar. Estoy asustado, mi hijo se perdió, necesito comunicarme a mi familia, necesito ir al hospital, no estoy viendo nada. Tomamos una decisión conjunta de cómo vamos a proceder con los primeros pasos después del ataque.
Siempre hablar con amabilidad, no utilizar groserías, no alzar la voz, tratar de generar confianza, tener en cuenta, porque no será la misma posición seguramente que yo adopte si estoy ante una víctima que es un adolescente o si estoy ante una víctima que es una mujer mayor de edad o si estoy ante una víctima que es una mujer o un hombre de la tercera edad, ¿no? Cada uno, digamos, tiene un contexto de edad, de género y de cultura diferente y yo debo tenerlo presente al momento de decidir prestar esos primeros auxilios. Que si no habla la paciente o el paciente, yo espero, pues doy el tiempo de espera porque tiene derecho a guardar ese silencio y de pronto está bloqueada, no quiere hablar. Y por último, servir de enlace. ¿De enlace con quién? Con las autoridades, con la servicio de salud, con la policía, con la familia. Ser un enlace. Si yo ya inicié con esa prestación de los primeros auxilios psicológicos, pues yo voy a finalizar haciendo, digamos, la entrega, entre comillas, de esta paciente a los servicios de asistencia. ¿Qué no se debe hacer? Muy importante. ¿Qué debemos evitar? Porque este tipo de actividades puede revictimizar, puede generar más dolor, en fin, puede empeorar las cosas. ¿Qué no debo hacer? Lo primero, no subestimar la situación y el dolor. Ah, pero venga señora, usted que se queja, no pasó nada, ahí no le cayó nada. ¿Le duele? No, ¿qué le va a doler? Eso no duele, eso no pasó nada, no. No voy a subestimar el miedo, la angustia y el dolor que tiene la paciente. Si la paciente o el paciente me dice, tengo mucho dolor, tengo miedo, tengo angustia, lo que esté sintiendo, no lo voy a subestimar. ¿Qué otra cosa no debo hacer? No hacer falsas promesas. No decir, no, señora, tranquila, eso usted llega al médico y ya todo le va a pasar, o tranquila que la policía ya lo va a coger, lo va a meter preso. No, yo no sé nada. Yo lo que debo hacer en ese momento es preocuparme por la paciente, tratar de brindarle sus primeros auxilios psicológicos y protegerla, pero yo no debo hacer ninguna promesa ni referente a la salud de la paciente, ni referente al restablecimiento de derechos. Quienes van a restablecer los derechos son las autoridades basadas en cierta normativa, pero yo no soy quien para hacer una promesa. Lo hablábamos ahora, no indagar las circunstancias que llevaron al ataque. No, señora, pero usted qué hizo, pero ¿cómo así? ¿Quién la atacó? ¿El vecino? ¿Y usted qué le hizo al vecino? ¿Usted con quién se metió? ¿O ese quién era? ¿Usted qué le hizo? No. Eso es típicamente una forma de revictimizar al paciente y lo debemos evitar al tanto. No debemos indagar. Lo que yo me entere de ese momento, de cómo fue el evento, así está bien, pero yo no debo indagar lo que sucedió. No debo estar preguntando por qué fue, por qué sí, por qué no, nada. No debo obligar a hablar a la víctima, ya lo habíamos hablado. Si la víctima está muy nerviosa, no quiere hablar, déjela. Usted vaya comunicando lo que va haciendo, vaya consultando lo que tiene que consultar, pero si la persona no quiere hablar más, pues no habla. Otra cosa muy importante que no debemos hacer, no empezar a comentar la historia de la paciente con los curiosos que se acercan. No, yo sí voy a contar lo que sucedió cuando lleguen los servicios de asistencia, de restablecimiento de derechos, la fiscalía, la policía, los de la ambulancia. Pero yo no voy a empezar, oiga, vea, la señora la que la atacó era el vecino, la que la atacó era el ex esposo, que no sé qué, que no, yo, si la paciente o el paciente me comentan algo de su historia, de lo que le sucedió,
yo no se lo comento a nadie. No voy a empezar a divulgar la información que la paciente me acaba de decir. No la voy a juzgar, no voy a gritar ni usar términos peyorativos, ni siquiera contra el victimario. No, yo no soy juez, ni soy el encargado de tomar esas decisiones. No me debo comprometer ni empezar a hacer juicios, ni utilizar palabras soeces, ni gritos. Eso puede subir la tensión, eso puede generarle miedo y temor a la paciente y puede hacer que rechace nuestra atención. No hacer gestos o expresiones que puedan inquietar a la víctima. Y también, importante para nosotros, para cuidarnos también nuestra salud mental, es que yo debo saber que hay un punto hasta donde llego y que más allá de allí yo no puedo llegar. Entonces, yo quiero resolverlo todo, se me abona pues que quiera resolverlo todo, pero no lo puedo hacer. Tengo que tener presente que mi intervención llega hasta un punto y debo tenerlo presente porque de lo contrario me puede generar eh, una frustración muy importante. Entonces, no debo creer que soy yo el que soluciono todos los problemas del paciente. Todas estas recomendaciones son importantes en la medida que yo decida prestar los primeros auxilios psicológicos y que yo me acerque al paciente. Pero una vez cumplo con estas recomendaciones de calma, de privacidad, de protección, de demás, ¿cuál es el protocolo de los primeros auxilios? Porque esto que yo estaba contando son las recomendaciones para brindar el protocolo. Pero ¿cuál es el protocolo? El protocolo entonces es similar, tiene la misma mnemotecnia, una mnemotecnia similar al protocolo que hablábamos de la atención clínica que debe recibir la paciente en urgencia. El protocolo psicológico es igual A, B, C, D, E. Ese es el protocolo para brindar los primeros auxilios psicológicos. ¿Y qué quiere decir ese A, B, C, D, E? El primer paso, A, escucha activa. Vamos a estar pendientes de que la persona que ha sido víctima nos hable y nos comente lo que nos quiere comentar. Saber comunicarse con una persona angustiada, ansiosa o alterada es fundamental. En este estado la persona puede querer o no querer contar su historia. Escuchar este testimonio puede ser de gran ayuda para calmar a la persona afectada, por lo cual es esencial dar espacio para que ella cuente de manera espontánea lo que le ha ocurrido, sin ningún tipo de presión. Para otras personas, guardar silencio será preferible. Permanecer a su lado en silencio será de gran ayuda. Entonces, el primer paso del protocolo, el A, es escucha activa. Y si la persona no habla, acompañarla y estar a su lado sin mencionar nada y sin obligarla, por supuesto, a hablar. El segundo paso es la B, es la respiración, el breathing, ¿cierto? Recuerden que esta mnemotecnia es en inglés, entonces el paso B es reentrenamiento en la respiración o el breathing. Algunas personas que han vivido una crisis pueden mostrarse ansiosas o alteradas, sintiendo confusión o encontrándose sobrepasadas por la situación, observándose temblorosas, teniendo dificultades para respirar o sintiendo su corazón muy agitado. Por esta razón, los primeros auxilios psicológicos contemplan unos minutos para enseñar y practicar el reentrenamiento de ventilación y así poder ayudar a las personas a tranquilizar. Lo vimos en los primeros auxilios clínicos que si una persona está muy angustiada, es natural y humano, empieza a respirar muy rápidamente. Esa respiración rápida hace que la persona empiece a sentir mareo
puede llegar a tener movimientos anormales que simulan una convulsión, no es una convulsión, y en algunos casos esa respiración acelerada me puede llevar a perder el conocimiento. Entonces, el segundo punto, el B del breathing, es ayudar a que la persona respire despacio y profundo, que no vaya a tener esa secuela de la hiperventilación que, como les digo, mareo, movimientos anormales e incluso pérdida del conocimiento. Entonces, yo llego a atender a mi paciente con mis primeros auxilios. Primero, escucha activa. Segundo, le ayudo a mantener una respiración pausada. El paso C, ABC, la categorización de necesidades. Luego de un evento traumático es común que se produzca confusión mental y las personas tengan dificultades para ordenar los diferentes pasos que deben seguir para solucionar sus problemas. Ejemplo, denuncia de siniestro, llamada a familiares, búsqueda de las pertenencias. Usted puede ayudar mucho a que esta persona, acompañándola en el proceso de jerarquización de sus necesidades, para luego ayudarle a contactar los servicios de salud, los servicios de seguridad social y los servicios de justicia. Entonces, como lo hablamos antes, la C, categorización de necesidades, yo voy a discutir con ella, no voy a tomar decisiones y voy a imponer, no. Y también tengo que tener presente que si la paciente, por ejemplo, me dice, no, yo me voy para la casa, me voy a esconder, y uno, pues uno le puede proponer, no, venga, es bueno llevarla al médico, esperemos a la policía, si hay que esperar a la policía, usted tiene que ir al médico, le cayó una sustancia en el ojo, se la puede dañar, la puede dejar ciega, o sea, hay un espacio para plantear esas necesidades y hay que categorizarlas. Lo primero es salir corriendo para el hospital, o lo primero es proteger y huir porque el agresor quiere seguir atacando. Lo primero es llamar a la policía por el tipo de la agresión, que se vuelve sistemática, en fin. Voy a definir al lado de esa paciente cuál es la categoría de las necesidades, cuál es esa jerarquía de las necesidades. Correr al hospital, llamar a la policía, llamar a la familia o resguardarnos, buscar un espacio en el cual podamos huir del peligro. Ese es el paso C. Luego sigue el paso D, que es derivación a redes de apoyo, la D. La derivación de redes de apoyo es una vez se ha definido la jerarquía de las necesidades, se va a ayudar pues a que contacte la familia si esa fue la primera necesidad, a que vayamos al hospital si esa fue la primera necesidad, o que llamemos a la policía o a que llamemos a algún familiar o amigo. La D, derivación a redes de apoyo. Y la E es psicoeducación. De pronto este último paso de los primeros auxilios psicológicos, nosotros no alcanzamos a hacerlo y se le deja ya al equipo de salud que sea el equipo especializado que va a hacer el manejo. Yo estoy haciendo los primeros auxilios psicológicos, pero si puedo llegar hasta el punto de psicoeducación en el cual promuevo estrategias para que maneje el estrés, para que su reacción sea más normal, para que no se sienta incómoda, pues lo intento hacer desde ese primer instante. De lo contrario, esa psicoeducación se la puedo dejar yo a los equipos eh, especializados que van a atender a mi paciente ya en el servicio de hospitalización. Entonces, A, B, C, D, E. Repasemos. A, B, C, D, E. A, escucha activa. Estamos escuchando. B, breathing, respiración. Respiración pausada, fuerte. C, categorizar las necesidades o jerarquizar las necesidades. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? ¿A dónde vamos a acudir? ¿A quién vamos a llamar? Esa es la C.
La D es la derivación a redes de apoyo, saber yo que va a haber una red de apoyo psicosocial, médico, bueno, sea la red que sea y que yo probablemente participe como puente para esa derivación. Y la E, la psicoeducación, en muchas ocasiones no la podremos brindar en ese primer acercamiento, pero sí eh, podemos facilitar para que el grupo que vaya a hacer ya el manejo integral del paciente o en los últimos minutos yo empiezo a decirle a la paciente, bueno, cómo debe manejar este tipo de reacción, eh, cómo debe manejar su crisis y ya empiezo a hacer un poquito de educación. Entonces, bien, esos son los principales conceptos para recordar sobre los primeros auxilios psicológicos, esas recomendaciones de qué hacer y qué no hacer y eh, estas actividades que acabamos de repasar, que son el ABCDE, que son el protocolo como tal del manejo de los primeros auxilios psicológicos. Recuerden que en la salud también teníamos un ABCDE, ¿cierto? El A, la vía aérea, el B, el breathing, el C, circulación, el D, déficit neurológico y el E, exploración de la lesión. Pues en los primeros auxilios psicológicos también tenemos la misma mnemotecnia. Entonces llegamos a escucha activa, B, breathing, C, categorización de necesidades, D, derivación a redes de apoyo y E, educación, psicoeducación, hasta dónde puedo yo empezar a aprender, empezar a enseñarle mejor a esta paciente eh, algunos tips que le puedan ayudar para evitar que tenga secuelas más adelante. Los objetivos de estos primeros auxilios psicológicos que yo voy a estar brindando son, primero, brindar un apoyo y un alivio emocional inmediato. Esa persona es una afortunada que alguien se acerca a brindar esos primeros auxilios psicológicos. Eso está muy bien, esa persona lo va a agradecer. Segundo, facilitar la adaptación, porque una vez el paciente sufre este ataque, pues la vida le va a cambiar mucho. Seguramente va a tener que estar en tratamientos médicos durante mucho tiempo, su cara va a tener unas lecciones, va a ser muy complejo. El poder brindar esos primeros auxilios psicológicos rápidamente facilitará en realidad la adaptación. Y el tercer objetivo de estos primeros auxilios psicológicos es prevenir el desarrollo de psicopatología. En la medida que el paciente reciba esa atención psicológica, pues tendrá menos daños de estrés postraumático, ansiedad, insomnio, en fin, aplicando los ABCD, escucha activa, entrenamiento de la respiración, breathing, categorización de necesidades, derivación en redes de apoyo, la D, y la educación o psicoeducación. Bueno, eso es lo que realmente... bueno, falta un punto importante y es en qué momento ingresa pues el apoyo sociofamiliar, ¿no? Una vez brindamos los primeros auxilios psicológicos y logramos que el paciente sea remitido y ya esté en la clínica y todo, tenemos que apoyar la familia de ese paciente, pues sirvan de apoyo, no de cuestionamientos, de llegar a ver cómo fue el chisme, qué fue lo que ocurrió, no. Mm, Yo creo que ese apoyo sociofamiliar es indispensable. No está en los primeros pasos, no está en el ABCDE, pero yo diría que justo después de la E, en la que empezamos a hacer educación para que el paciente supere pues,
el evento que ha tenido, entra el apoyo, en realidad el apoyo sociofamiliar. Bueno, muy bien, esto es como básicamente lo que tengo yo para comentar. Afortunadamente no veo personas sincrónicamente conectadas en este momento, porque sería muy interesante hablar una conversación, pero puedo entender pues que la hora y demás es difícil para las conexiones, eh, pero bueno, seguimos en contacto a través de los foros de dudas e inquietudes y el envío de las evidencias. Recuerden las evidencias de esta semana, dos, que son participar en un foro sobre este manejo psicológico, si consideran importantes, cómo consideran que se debe hacer, por qué es prioridad hacerlo. Este foro de manejo psicológico es el primero y el segundo, realizar un cuestionario. Yo creo que esta tercera semana es como la más fácil en relación a las evidencias y recordar lo que sí debemos hacer, lo que no debemos hacer y el protocolo como tal que es el ABCDE. Escucha activa, reentrenamiento de la ventilación, categorización de necesidades, la derivación a redes de apoyo y la educación. Eso es lo que tenemos en realidad, mis estimados, estimadas aprendices. Eh, desearían, sí, en realidad que estuvieran conectados pues para entablar un diálogo, que me contaran de pronto si han vivido ya la experiencia de manejar un paciente de estos. Por un lado, ojalá que no, porque me gustan estos casos. Pero por otro lado, pues puede ser importante, si ya lo han experimentado, evaluar pues cómo lo hicieron, si lo hicieron adecuadamente, si respondieron bien, en fin. Creo que podemos hacer un autoanálisis de qué fue lo que pasó, cómo lo hemos hecho. Cuando están las personas conectadas se vuelve muy interesante porque algunos comparten estas experiencias, otros nunca han tenido ninguna experiencia, entonces para ellos también es muy importante escucharlo. En fin, yo en lo personal les debo decir que nunca me ha llegado una víctima de ataque con agente químico, pero sí me han llegado quemados por agente químico, que de pronto no se sabe, eh, no se tienen las precauciones en la manipulación de un agente químico y se produce una quemadura. Estos pacientes sí que me han llegado a urgencias. Es un poquito diferente, porque si yo me quemo en la empresa con algo que de pronto bajé la guardia y no estuve muy cuidadoso, pues es una historia diferente a que yo vaya por la calle y me tiren un ácido, ¿no? Digamos, las connotaciones tanto clínicas como fisiológicas, pues serán diferentes. Mm, bien, yo creo que esto es todo lo que tengo hoy para contarles sobre esta tercera semana, sobre los primeros auxilios psicológicos. Espero que los aprendan pues de manera sencilla y los pongan en servicio para cualquier tipo de violencia, de persona que está afectada, pues de persona que está atacada, porque con estos primeros auxilios psicológicos vamos a aportar mucho. Como mínimo, vamos a evitar que la persona tenga psicopatología. Vamos a aliviar rápidamente un trastorno emocional y vamos a facilitar de cierta forma lo que es la adaptación a a, a las diferentes situaciones que se viven después de haber sufrido este tipo de ataque, ¿no? Porque
como les digo, estas personas, por eso hay una norma que les protege, bueno, todo lo de salud, pero también el trabajo, porque estas personas terminan muy afectadas con procesos supremamente largos, eh, y eso puede alterar como la adaptación laboral y el regreso a las actividades laborales. En fin, eso puede terminar generando eh, mucho ruido. Muy bien, nos vemos la próxima semana, que ya será la cuarta sesión en línea, que vamos a tratar sobre cómo reportar un caso de ataque con agente químico. Vamos a ver cómo lo reportamos tanto a nivel interno en los RIF de mi institución como a nivel general con el CIVIGILA, el Sistema de Vigilancia Epidemiológica. Eso es lo que haremos en la última semana. Les agradezco mucho la atención, la conexión que estén teniendo viendo a posteriori esta charla. Recuerden avanzar en sus dos evidencias de esta semana, que tenían que ver con el foro y un cuestionario. Muy sencilla, esta semana está muy sencilla. Bien, me quedo atento pues a lo que digan, a lo que necesiten en el foro de dudas e inquietudes y les deseo una buena noche. Hasta pronto.